Esta elegante moneda es un sestercio, hecha de latón y con un valor correspondiente a un cuarto de un denario de plata. Durante mucho tiempo fue la unidad de cuenta básica, en la cual se expresaban y calculaban los precios y los salarios romanos. En Pompeya, justo antes de la erupción, un solo sestercio podía comprar 2 rebanadas de pan, 2 litros de vino barato o medio litro de vino prohibitivo. El salario medio de un peón de dicha ciudad rondaba entre 1 y 4 sestercios al día, siendo muy probable que el trabajador promedio ganara entre 500 y 1000 sestercios anuales. Sin embargo, como observaremos a continuación, algunos romanos eran capaces de ahorrar mucho más. En la parte inferior de la jerarquía de ingresos estaban los trabajadores sin cualificación. En el campo, estos jornaleros generalmente eran contratados para ayudar en la cosecha. En las ciudades, y especialmente en Roma capital, su presencia resaltaba en los grandes proyectos de construcción. Sin duda, en ningún lugar del imperio eran bien pagados. Los salarios de los obreros estaban cerca del umbral de subsistencia. Por ejemplo, los trabajadores de Pompeya apenas recibirían un puñado de sestercios por un día completo de arduo laburo. En segundo lugar, se hallaban los artesanos, cuyo sueldo ya era sustancialmente mejor que el de los jornaleros. El edicto de precios máximos, ordenado por el emperador Diocleciano, tuvo como misión tratar de controlar la inflación mediante la estipulación del costo de bienes y servicios, documento que aporta una idea del sueldo promedio de los menestrales. Aparentemente, un panadero ganaría el doble que un peón, un pintor de muros ganaría el triple y un retratista hasta 6 veces más. En tercer lugar, se encontrarían los problemáticos y exigentes soldados. Desde finales del primer siglo hasta el término del segundo, los legionarios recibieron un estipendio formal de 1.200 sestercios anuales brutos, puesto que una parte de la paga era deducida por alimentos y equipo. Si se tiene en cuenta la jugosa retribución que recibirían una vez jubilados, se podría afirmar que el soldado raso se habría embolsado lo suficiente como para situarse en el nivel de ingresos de un artesano experto. Evidentemente, los oficiales del ejército estaban un peldaño por encima. Un centurión común percibía en torno a los 18.000 sestercios anuales, mientras que el primus pilus, el primer centurión de una legión y el más veterano, devengaría hasta los 72.000 sestercios anuales. En la cumbre de la jerarquía militar, en el campo, se hallaba el legado, comandante en jefe de una legión entera, quien ostentaba el suculento salario de 200.000 sestercios anuales, o el equivalente al sueldo de 167 legionarios. En cuarto lugar, restaría el oficio de la abogacía. No obstante, tal y como sucede en el mundo moderno, las retribuciones oscilarían desde lo lamentable hasta lo obsceno. Los letrados romanos tuvieron prohibido cobrar por sus servicios hasta la era imperial. Cuando el veto fue levantado, sus honorarios estuvieron restringidos hasta los 10.000 sestercios, o lo correspondiente al sueldo de 8 legionarios. Aún así, parece que existió la costumbre de recompensar a los abogados con obsequios costosos cuando conseguían ganar juicios. El famoso senador, retórico y jurista Cicerón recibiría de uno de sus clientes un supuesto préstamo de 2 millones de sestercios, el cual curiosamente nunca devolvería ni sería obligado a devolver. En quinto lugar, sería el turno del personal sanitario. Aunque muchos doctores civiles romanos eran libertos, antiguos esclavos liberados por sus patrones, algunos conseguirían hacerse extremadamente ricos mediante su acercamiento al poder. El médico personal de los emperadores Calígula y Claudio recibiría un salario anual de 500.000 sestercios, o lo mismo que 416 legionarios, y aunque parezca difícil de creer, se quedaría muy lejos todavía de sus homólogos empleados por privados. Algunos doctores venderían sus servicios a las familias patricias de la capital, llegando a cobrar verdaderas fortunas por los tratamientos. Un terapeuta que promocionaba los baños helados como remedio medicinal llegó a exigir hasta 200.000 sestercios por paciente y sesión. En sexto lugar, la mayoría de educadores y maestros también recibían sueldos miserables, como sus compañeros en derecho y medicina, y del mismo modo,
Los pocos elegidos que atendían a ricos y famosos conseguían un patrimonio personal envidiable. Se dice que un afortunado profesor romano de retórica ganaba 400.000 sestercios al año, lo equivalente a 333 legionarios. En Roma, Atenas y otras grandes ciudades, algunos de los pedagogos más distinguidos ocupaban puestos permanentes de retórica y filosofía, el antiguo equivalente a un catedrático de universidad, y recibían salarios adicionales de hasta 100.000 sestercios. En séptimo lugar, algunos artistas romanos se hicieron tan ricos como cualquier médico o profesor célebre. Un mimo famoso ganaba 200.000 sestercios al año, y el gran actor cómico Roscius todavía más. Aunque los dramaturgos romanos rara vez se enriquecían con sus guiones, el emperador Augusto concedió 1.000.000 de sestercios al afortunado autor de una tragedia bien recibida. En octavo lugar, a pesar de que los gladiadores solían ser esclavos, estos siempre recibían una prima por cada pelea. Estas remuneraciones podían ser sustanciales para un luchador de primer nivel, ya que los patrocinadores de los juegos normalmente daban a los gladiadores alrededor de una cuarta parte del dinero pagado a sus entrenadores. A los gladiadores retirados famosos se les podía pagar 100.000 sestercios o más por una sola exhibición. Sin embargo, los artistas más acaudalados, claramente, eran los aurigas del Circo Máximo. A lo largo de una dilatada y ocupada carrera, un conductor de carros logró ganar 1.462 carreras y casi 36 millones de sestercios, suficiente para pagar los salarios anuales de casi 30.000 legionarios, hecho que lo convertía en el semejante a un multimillonario de nuestros días. En noveno lugar, los romanos más pudientes de toda la sociedad trabajaban por cuenta propia, obteniendo ingresos de sus propiedades y de una amplia gama de inversiones, desde empresas de trabajo manual acarreado por esclavos hasta préstamos que generaban ingresos de forma periódica. A partir del siglo I a.C., los senadores tuvieron que poseer tierras y propiedades, valoradas en su conjunto en un mínimo de 1.000.000 de sestercios, equivalente al salario anual de 833 legionarios, y la mayoría eran considerablemente más ricos. El ya mencionado Cicerón, con propiedades valoradas en unos 13 millones de sestercios, posiblemente se encontraba en el rango medio de riqueza senatorial. En el percentil más superior del Senado se encontraría su coetáneo, Marco Licinio Craso, cónsul y triunviro excéntricamente rico, cuyo caudal era superior a los cientos de millones de sestercios. Y por último, el oficio mejor remunerado de todos, por supuesto, fue el de emperador, con cifras imposibles de calcular. A pesar de que el soberano del imperio no recibía formalmente un sueldo fijo por su cargo, en realidad tenía un acceso prácticamente ilimitado al tesoro romano, así como las arcas públicas. El emperador controlaba de facto los ingresos provenientes de impuestos, tributos, confiscaciones y conquistas, pudiendo emplearlos tanto para pagar sueldos de funcionarios y mantener el correcto funcionamiento de las instituciones estatales, como para vivir una vida de lujo sin fin, empleando cuantos recursos quisiera de manera discrecional, sin restricciones específicas sobre cómo gastarlos y sin que su autoridad fuera mermada.